Esa iglesia, amén. Que nos bendiga. Amén, gloria a Dios. Doy gracias al Señor por el privilegio que me permite poder estar en este lugar y así al pastor que me cede el privilegio para dirigirme a ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor. Así puestos de pie, vamos a buscar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Hebreos 10, versículo 25. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Desde ya es un mensaje a nuestros corazones, Padre, pero sigue añadiendo a través de la sabiduría divina, Señor, a través de esa palabra, Dios mío, que nos enseña a seguir tus caminos, tus pasos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos más día tras día. Señor, gracias te doy. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Dígale a su hermano, extiéndale su mano y dígale: no dejemos de congregarnos. En otras palabras, no dejemos de asistir a los cultos. Amén. Qué bendición, amados hermanos, que Dios día a día nos aconseja como Padre y nosotros como hijos de Él, ya que a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos redimió del pecado y nos hizo hijos. Nos dio el título, como dice San Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo hijo atiende al consejo de su padre. En este caso estamos reunidos y Dios día a día a través del pastor, a través de la enseñanza, nos habla su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestras emociones, porque nuestras emociones nos traicionan, sino de acuerdo a esta palabra que siempre ha existido y que las que lo han seguido y han escuchado esta palabra han vivido rectamente y han sido victoriosos porque han seguido la dirección de la palabra de Dios. Todo cristiano que se ha involucrado en este camino y escucha la voz de Dios, atiende el consejo de Dios, Dios le garantiza la victoria. Dios le da victorias. Si lo vemos a través de la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ley a Moisés para que la diese al pueblo, cuando el pueblo atendía y se sometía a esa palabra, atento a esa palabra, a la ley dada por Dios por medio de Moisés, Dios hacía grandes obras delante de ellos. Y así lo vemos a través de la historia. Dios les dio victorias grandes, victorias en donde ellos se sentían acorralados por sus enemigos, por las diferentes naciones que querían exterminarlo. Pero al atender a esta palabra, Dios enviaba su poder y les daba victoria porque habían obedecido la regla que Dios les había dado. De esa misma manera, Dios quiere que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Él nos enseña día a día. Y cada vez que Dios nos habla, démosle gracias a Dios. Muchas veces tenemos el mal hábito de decir, por mí lo dijo. O quizás diciendo, ¿y él quién es? En otras palabras, rechazando lo que Dios te está dando. En este asunto hay que ser humildes.
para recibir la palabra de Dios. Porque el único sabio, el único poderoso y grande aquí es nuestro Dios, el que nos da la vida y nos da la salud. A Él sea toda gloria y honra. En este caso hemos tomado a bien ver este versículo, ya que de antemano nos da una claridad muy profunda. Más claro no puede hablarnos este versículo, porque Dios conoce nuestros corazones. Él conoce nuestro interior y de Él nada se puede esconder. En este caso, el libro de los Hebreos habla mucho acerca de motivación al pueblo. En ese tiempo, la iglesia primitiva, los cristianos primeros que tomaron a bien a recibir que Jesucristo es y ha sido el Dios Todopoderoso. El verbo encarnado, y que se manifestó, como lo dice en San Juan 1, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros, como dice el 14, y vimos su gloria, dice el apóstol, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vemos que el autor a los hebreos envía palabras. Si usted ve desde el primer capítulo, ahí habla de motivación, de que no se olviden de la fe en Dios y que sigan siempre adelante, ya que por situaciones, al ellos recibir a Jesús como el Mesías prometido, recibían muchos reproches de los demás judíos. Eran tomados en menos. Había persecución, había mucha crítica en ese momento, y por esa causa Dios usa a un hombre para que envíe esta carta diciéndoles que se motiven, que sigan adelante, que han creído en el Dios de la gloria, que por ninguna cosa se volteen hacia atrás, sino que permanezcan en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces me llama la atención este versículo, donde quizás muchos de ellos, al ver la situación arreciada alrededor de ellos, tendían quizás a retroceder, a desanimarse, a no ir a la iglesia, a no reunirse con sus hermanos, a no compartir la fe en Cristo, a no escuchar los consejos que Dios les daba a través de los apóstoles. Entonces esta gente, estos hermanos primitivos, quizás estaban desanimando, y el escritor, usado por el Espíritu Santo, envía esta carta y le dice en el versículo 25 que hemos leído, no dejando de congregarse. Oh, gloria a Dios, sí, Señor. Porque Dios mismo conoce, y Él es el que conoce toda la intención del ser humano. Y por eso Él usa a este hombre, ya que no se identifica claramente quién es el autor. Pero lo interesante es que dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para enseñarnos quién es Dios y que Él está interesado en nosotros. Y es ahí donde vemos que dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque en ese momento había muchos que ya estaban quizás acomodaditos, que quizás había servicio todos los días, y al ver la situación que eran criticados o quizás rechazados por los demás que seguían la ley a perfección, entonces ellos se desanimaban y querían volver nuevamente a su condición. Pero Dios usa al siervo y le dice, no dejen de congregarse. Aleluya. Me llamaba la atención porque mientras yo meditaba en este versículo, puedo ver que nosotros hemos sido limpiados del pecado. Dios nos sacó del mundo, de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice su palabra. Y entonces nos involucrábamos en hacer cosas negativas, en andar en parrandas, en borracheras, en cuantas cosas en el mundo. Y ahí se agrupaba el grupo y surgía algo ahí. Si no surgía pleitos,
Se habían acostumbrado algunos. Se habían desanimado. Y eso es un problema que se está viendo hoy en día en las iglesias. Esta palabra es firme y nunca pierde el sabor. La persona tiende a enfriarse, a perder el deseo de servir a Dios 100% como lo debe de hacer un hijo de Dios. Cuando toma el costumbre una persona de no congregarse, de ir cuando le da la gana, Satanás fácilmente tiende trampas y lo atrae para que esté con un pie adentro y otro afuera. Pero Dios es serio en sus palabras y Él te dice que si vas a meter el pie adentro, tienes que meterlo adentro. Que no podemos estar jugando al evangelio diciendo yo soy cristiano o no soy cristiano. Que tienes que definirte totalmente con tus propias convicciones. Si te has sacado del mundo, tienes que decir que eres luz del mundo para que los de afuera puedan ver el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, cambiando y redimiendo tu alma de toda condenación que estaba sobre nosotros. Gloria a Dios Santo. Y con esto no queremos que se sienta la persona acusada o que le estamos señalando. La palabra es firme y yo no le estoy diciendo, ahí mismo lo está diciendo. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Como testimonio, cuando yo vine a este país hace mucho tiempo, a veces las deudas y situaciones tienden a desenfocarlo a uno, a perder la confianza de que Dios tiene el control de toda situación. Yo venía de un lugar donde todos los días se hacen culto, y aquí a veces hay 3 servicios a la semana, 4 con esta hora, y muchas veces renegamos. Hay lluvia, decimos no, está oscuro, está lloviendo. Hay nieve, tampoco. A veces hay circunstancias que nos justifican, pero no todo el tiempo es así. Y entonces cuando vine dije yo, no, yo voy a hacer esto, tengo que cancelar mi deuda y preocupaciones porque nunca había estado en una deuda como la que yo estuve. Y entonces como que me desenfoqué en lo que tenía que estar haciendo. Y era congregarme todas las veces posible. Entonces me salió un trabajo que me robó la bendición de estar viniendo a la iglesia. Venía una vez, venía los domingos, pero venía unas 2, 3 horas y salía corriendo. Y entonces yo me estaba perdiendo la bendición. Y este es un testimonio para que usted vaya captándolo bien. Porque yo venía, amado hermano, de donde todos los días se congrega, donde casi todos los días predicaba la palabra de Dios. Y entonces esta situación que me encontré me ha servido como experiencia y también como testimonio en esta hora. Pasaron el tiempo y yo en esa condición yo sentía que se me estaba bajando toda la temperatura espiritualmente. Por eso le digo que aunque muy espiritual sea la persona, si tiende a tomar una costumbre de no venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, te vas a enfriar. Y vas a perder el sabor de venir a adorar a Dios juntamente con los redimidos que Cristo ha cambiado, que Cristo ha limpiado con su sangre preciosa. Entonces, aquí hay testigos, mi hermano Omar y algunos hermanos quizás ni me conocían porque esa era la situación que me estaba pasando. Y entonces, cuando pasó el tiempo, 5 meses en esa situación, corriendo y que enfocado en esto, pero Dios ministrándome siempre, Dios siempre hablándome desde aquí del altar, en mis oraciones también hablando y ministrando y quebrantando mi espíritu. Y entonces dije yo, bueno,
yo tengo un trato con Dios. Dios me ha separado, Dios me ha guardado hasta el día de hoy. Y empecé y le dije, Señor, yo quiero que me des un trabajo donde me dé espacio de congregarme. Entonces, a las 2 semanas salió el trabajo. Ya entonces ya había el domingo libre en ese espacio, en ese trabajo. También tenía el día viernes, miércoles también. Porque le pedía al Señor. Y entonces, pero aún así, en ese espacio también me congregaba los domingos, viernes, pero a veces llegaba cansado del trabajo y todo, y llegaba casi como teniendo tiempo solo para cambiarme y venirme para la iglesia, pero decía yo, estoy cansado. Estoy muy cansado y no puedo ir. Me voy a quedar aquí orando. Pero no es lo mismo. Porque aquí Dios usa al siervo, al pastor, al que enseña, para que envíe una palabra para tu vida y sea de edificación y de esfuerzo para tu corazón. Y pasó el tiempo y siempre estaba en esa lucha. Y entonces pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame porque esto no está bien. Y Dios... Esto casi creo que nadie lo sabe. Dios usaba al mismo pastor. Porque en ese tiempo yo ya estaba con ese esfuerzo, pero había siempre ese desánimo que de vez en cuando llegaba quizás a las 7:45 y decía, ya no llegué a tiempo. Y entonces, pero Dios usó al pastor cuando me dice el pastor, quiero que nos dé la enseñanza. Ahí fue que Dios dijo, vamos a ver. Y entonces pasó el momento y dije yo, bueno, como yo siempre digo sí a las cosas de Dios, porque Dios es el que se lleva la gloria y la honra. Yo solamente soy un siervo inútil, un instrumento nada más. Y entonces pasó el tiempo y usted sabe que el que enseña tiene que estar ahí puntual. Y ese día no puede decir estoy cansado. Ese día no puede decir pastor ponga otro, porque es su responsabilidad. Y ahí empezó Dios. Vamos, a veces llegaba casi exacto 10 minutos antes de las 8 del trabajo, porque era muy retirado. Pero aún así venía yo con todo mi esfuerzo, me preparaba y todo y agarraba la lección y decía, Señor, gracias porque tú me has dado la fuerza, y salía disparado hacia aquí. Dios me permitió ese proceso para que hoy, que aunque esté enfermo, yo venga a la casa de Dios. Dios permitió ese proceso para que yo pueda entender la grandeza de Dios. Y gracias a Dios, eso me ha hecho de mucha edificación para mi vida. Porque ahora puedo venir muy tarde, puedo salir corriendo, pero mi enfoque es, tengo que ir a la casa del Señor a glorificar su nombre. Y aunque esté enfermo, mi cuerpo esté quebrantado, yo vengo a la casa de Dios. Y cuando se empieza a cantar los días miércoles o viernes, a alabar a Dios, yo también me involucro a alabar y a levantar mis manos, y ahí llega la sanidad divina de parte de Dios. Ya no me voy como venía, sino me voy libertado por el poder de la gloria de Dios. Y es ahí donde quiero que nos enfoquemos, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es necesario que nos congreguemos todos los días, los días que hay servicio en este lugar. Quizás tenga una inconveniencia, pero quizás va a ser una sola vez, pero lo va a hacer todos los días. Y si usted está pasando por una situación por la que yo pasé, clame a su Dios, porque Él es todopoderoso. Él es el dueño del oro y la plata. Él escucha la oración del que clama con sinceridad. Hay una importancia en congregarnos. Me recuerda el capítulo 2 de Hechos,
La Biblia nos habla que Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seas investidos del poder del Espíritu Santo. Estos 120 nos dice la Biblia que estaban en el aposento alto reunidos, y ellos tenían que estar todos los días ahí, esperando la promesa, esperando el mover del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ellos tenían que estar en oración, en ayuno, leyendo la palabra, exhortándose unos a otros. Sigamos esperando, porque Jesús nos dijo que esperáramos aquí y que el mover del Espíritu Santo vendría sobre nosotros y seríamos diferentes. Y eso es lo que pasa cuando nos reunimos en la casa del Señor, que hay un mover sobrenatural, que aunque usted venga enfermo, si usted cree, porque si no cree, usted vendrá enfermo y se va a ir enfermo, eso se lo digo. Porque depende de nosotros, de nuestra actitud. Y entonces eso es lo que pasa cuando nos reunimos en la casa del Señor. Quizás usted está pasando por un momento de desánimo, por un momento de problema, de crisis espiritual, crisis en el hogar, crisis en el trabajo, donde sea. Pero viene a la casa de Dios, no para ver ni para criticar a nadie, sino para alabar a Dios. Ahí Dios se va a glorificar y te va a hacer descansar, porque Dios dice que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces debemos de tomar importancia a este asunto. Más adelante nos dice: sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortarnos habla de motivarnos. Quizás cuando vemos un hermano, ¿qué le pasa? Tampoco llegar como ahí matando al otro, sino buscar palabras dulces o palabras suaves para que no se sienta mal la persona, y así llegarle con el mensaje de la palabra de Dios. Y así no va a recibir rechazo del hermano, sino que le va a empezar a decir sus quizás excusas, pero dentro de ello usted le ha sembrado la palabra de exhortación para que venga a la casa del Señor. Amén. Y dice exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El libro de Hechos nos habla acerca de aquellos hombres que creyeron a la palabra de los apóstoles en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y había muchas personas que se iban agregando, y todos ellos dice que compartían en común sus alimentos, compartían en la casa de Dios. Y aun cuando ellos oraban, el versículo 31, capítulo 4, si no me equivoco, 5, ahí nos habla, dice que cuando ellos oraban, hasta el lugar donde ellos estaban temblaba, porque ahí estaba el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Eso va a ocurrir cuando cada uno de nosotros, como miembros de Jesucristo, nos unimos en esta causa y decimos: yo de aquí en adelante separo mi tiempo para ir a la iglesia a servir, a adorar a Dios. Y cuando vea al Señor esa actitud, Dios va a glorificarse más grandemente y hará reflejar más su gloria, porque Dios es grande en misericordia, Dios es grande en poder, y Él nos hará enseñar que Él cumple su palabra al pie de la letra. Entonces la Biblia nos da el consejo de la palabra. Resta de nosotros tomar el consejo y tomar la acción y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Más adelante el versículo también me habla algo interesante. El mismo versículo: mas cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí se refiere a la venida de Jesucristo, la que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el escritor, esta palabra nos motiva a nosotros para que sigamos adelante, que no nos desanimemos, que quizás hay problemas, sí hay problemas, hay enfermedades, pero con todo eso Dios quiere que nos mantengamos firmes
es por eso que hay mucho pueblo que se está desanimando. Pero de aquí en adelante, cuando usted vea a un hermano que se está desanimando, dígale: adelante, hermano, adelante, porque Cristo viene. Cristo viene, Él se acerca, su venida está pronto, y Él lo que quiere es que su pueblo esté unido para poder ser en ese momento arrebatado. Para ir terminando, Mateo nos habla algo muy especial, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Ahí nos habla de 5 insensatas y 5 prudentes. Todas cabecearon, durmieron, pero habían 5 prudentes que habían tenido el cuidado de mantener su vasija llena de aceite. La costumbre judía, ellos, las jóvenes, las vírgenes que eran pedidas para casamiento, la señal era de mantener la vela, una vela encendida, una antorcha encendida, como usted quiera llamarle, y manteniendo ese aceite para estar llenando el aceite. Y esa era señal de que la novia estaba esperando para el casamiento. Si aquella vela se apagaba, entonces se habían perdido todas las esperanzas. ¿Por qué? Porque no había llenado de aceite la vasija. La iglesia del Señor somos la novia de Jesucristo. Y aquí nos dice más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario que día a día pongamos y dispongamos de nuestro tiempo. Será difícil, pero también dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque a veces el cuerpo no quiera, pero Dios a través de su Espíritu Santo nos motivará. Y quizás usted diga: el trabajo, pídale al Señor otro trabajo, porque Dios abre puertas donde sea. Cuando yo veo esa situación que un trabajo me está robando la bendición, yo le digo: Señor, quiero un trabajo. Y Dios me lo da a las 2 semanas. Esa es la señal. A las 2 semanas Dios me provee un trabajo. Y me bendice más, porque día a día voy en escala, porque yo soy hijo de Dios. Y tenemos que vivir en victoria. Este ejemplo de las 10 vírgenes, todos lo sabemos. Lo leemos. Lo sabemos de memoria. Lo hemos escuchado 1000 veces en mensajes. Pero en este momento tomemos esta palabra como base fundamental para no dejar de congregarnos, para seguir siempre día a día que hay iglesia, motivarnos y decir: yo voy para la iglesia. Si está quebrantado, levántese, que aquí Dios va a usar al pastor, o quizás en unión, en alabanza a Dios. Ahí Dios lo va a sanar también, porque de eso se trata estas reuniones, porque Dios sana al enfermo. Cuando hay reunión del pueblo de Dios, las cadenas se rompen porque hay alabanza para el Señor. Cuando hay reunión, cuando nos reunimos en la casa del Señor, los enfermos son sanados, los endemoniados son libertados, los que están en pecado son libres, son salvos. Eso es lo que causa una reunión de santos redimidos por la sangre de Jesucristo. Hay libertad, hay sanidad, hay liberación. ¿Por qué? Porque predicamos un Cristo de poder, alabamos a un Cristo de victoria, y a Él sea toda la gloria y la alabanza por los cielos.